La temática de esta mesa es teorías y enfoques, estructuras dramáticas, ritmo y tono, género, construcción de personajes y diálogos. A mí me es un honor estar con la gente con la que estoy. Entonces, Matías, tienes la palabra. Muchas gracias. Primero agradecer por la invitación, la verdad estoy muy contento, es un honor estar acá, un honor estar aquí con compañeros tan importantes y que yo admiro. Se me pidió a mí que hable del género, el conflicto y el diálogo. Yo primero decir que yo soy más director que guionista, he tenido la suerte de trabajar con Julio Rojas, tremendo guionista chileno con el que he ido desarrollando mis películas, entonces quizás voy a hablar un poco más desde el punto de vista del director que del guionista. También voy a ser un poco autorreferente quizás, así que porque es lo más cercano que tengo, es ejemplificar cosas con mis películas. Primero, con respecto al género, lo que primero me interesa decir es que para mí lo más importante es que haya un autor detrás de cada película, alguien que habla de su mundo, que habla de sus gustos, independiente el género que sea, ya sea un género de terror, ya sea un drama, una película de acción o lo que sea. Ahí siento que esa película ya para mí es interesante, independiente que yo comparta o no comparta los gustos de ese autor. Es lo que yo he intentado hacer con todas mis películas. Son películas de historias súper personales, cosas que me han pasado a mí, cosas que le han pasado a mis amigos, pero siempre nacen de una idea muy fuerte que me representa. Obviamente es una ficción, hay un trabajo de guión muy fuerte, pero la génesis y lo primero que yo quería decir aquí era eso, que para mí, a pesar de que el cine es un arte tremendamente colectivo, que trabajan más de 100 personas en una película, siento yo que también es un arte muy personal, que la génesis para mí tiene que ser algo que a uno lo mueva realmente. Para mí lo importante es mirarse hacia adentro y ver un poco de qué es lo que yo quiero hablar. Con respecto al género, la verdad que es decir que para mí es súper importante conocer el género del cual voy a hablar, ver películas de ese mismo género, intentar conocer las leyes que tiene ese género para respetarlas o derechamente para saltárselas. Tener claro el género de la película en un inicio siento que es fundamental, o sea, nos va a ayudar, aunque igual nos vamos a perder en el proceso de la escritura del guión, pienso que tener claro el género nos va a ayudar un poco en la búsqueda de este camino. Siento que escribir una película para mí es muy difícil, siempre han sido procesos muy largos. En el último proyecto, La vida de los peces, es una película que estuvimos 1 año y medio trabajando con Julio Rojas. Es una idea original de él. Voy a contar brevemente. Julio tenía la idea de hacer una película en una fiesta, con una persona desde que dice me voy de la fiesta hasta que efectivamente se va de la fiesta, que es una cosa muy chilena y siento que mexicana también. Esto de demorarse 1 hora y media en salir de la fiesta desde que uno lo decide. Y ahí íbamos pasando por diferentes etapas, que era lo que me proponía Julio, y ahí es cuando yo un poco intento poner mi mirada o mi mundo, que es el tema de las relaciones humanas. Un poco yo también estaba terminando una relación, me dijeron que no había un periodista acá, así que voy a contar. Yo estaba terminando una relación de pareja y muy importante para mí, entonces decía, bueno, ¿qué va a suceder si es que yo me reencuentro con esta pareja después? Y eso un poco trata La vida de los peces, una expareja que se reencuentra 10 años después en una fiesta. Entonces partimos de este pie forzado, que es lo que me propone Julio, que es hacer una película desde que uno dice me voy hasta que se va de la fiesta, y yo un poco le sumo este encuentro de una pareja con mi mirada y con mi mundo también.
siento que el conflicto es realmente lo más importante de una película. O sea, siento que el conflicto es la película. Más allá de lo escondido o no escondido que esté el conflicto, siento que el conflicto es la película. Y la pregunta, que parece muy obvia, pero es ¿cuál es mi conflicto? O ¿de qué se trata mi película? Es una pregunta que a mí me ayuda mucho. Me ayuda desde el momento de la escritura del guión, me ayuda en el momento en el ensayo con los actores, me ayuda también a definir la toma que voy a elegir en el montaje, e incluso me ayuda al póster de la película. O sea, el de qué se trata mi película, esa pregunta, que es la misma que cuál es mi conflicto, que parece una pregunta muy sencilla, pero siento que es la que uno tiene que pensar más y quizás tomar el mayor tiempo en intentar responderla. Muchas veces esa pregunta va cambiando en el proceso de la escritura, pero cuando ya está clara esa pregunta, siento que nos vamos por un camino mucho más fácil. Yo soy de la idea siempre de que menos es más, y es como un poco he desarrollado mis películas. Siento que mis películas todas suceden en una unidad de tiempo. La mayoría son en una noche y en una unidad de espacio también. O sea, La vida de los peces, lo que contaba antes, en una casa. En la cama es una película que sucede en una cama. Lo bueno de llorar, una película que hice en España, sucede en las calles. Entonces lo que intento siempre es delimitar, y eso también me va ayudando un poco. Todo lo que estoy diciendo son cosas que de alguna manera me ayudan a mí a ir limpiando el camino y hacerlo un poco más fácil, o sea, definir el género, de qué se trata mi película y un poco acotar esta película. En este caso sería a una unidad de tiempo y a una unidad de espacio, porque también siento que como escritores es muy importante pensar en una película posible. Yo tengo 31 años, tengo la suerte de tener 4 películas estrenadas, y siento que eso en algún punto tiene que ver con que siempre he hecho películas posibles, o sea, realizables, y siento que al delimitar estos espacios, obviamente la producción es más sencilla y siento yo que puedo profundizar más en el conflicto, que es lo que a mí me interesa hablar, y poner la energía en tener un buen guión, poner la energía en tener buenos actores, más que en una gran producción. También para mí es súper importante sentirme identificado ya como espectador con el conflicto que estoy viendo. Siento que ese conflicto, que ya decía antes, nace de una manera muy particular. Siento que lo interesante es cuando ese conflicto se torna universal. Y aunque sea difícil a veces entender los textos, o sea, pasa con, no sé, Amores Perros, una película para mí tremendamente mexicana, pero increíble, y una historia totalmente universal, o con La Celebración, que es una película danesa muy particular que termina siendo muy universal, Pulp Fiction, o no sé, infinitos ejemplos, pero siento que son historias que son muy particulares, muy locales, pero lo interesante es cuando esas historias ya se tornan universales, y ahí es cuando una película funciona, siento yo, cuando uno se siente identificado con el conflicto. Yo lo que hago, y esto, si a alguien le sirve o no, pero yo lo que hago es que hago una raya en una pared, compro una cartulina bien grande, la pego en la habitación y hago una línea de tiempo. Y eso a mí me ayuda mucho porque ahí veo la película, más allá de tener el texto con los diálogos, veo la película desde lejos y voy viendo a una raya que minuto 0, minuto 90, y voy viendo cómo se va desarrollando el conflicto, si está funcionando, si está avanzando también. Eso a mí me ayuda un poco para ver este conflicto de una manera más lejana también. Con respecto al diálogo, siento que para mí es muy importante, antes de lanzarme a escribir los diálogos, es saber qué es lo que tiene que suceder con ese diálogo, qué es lo que tienen mis personajes que decir, antes de que yo me largue a escribir los diálogos. Intento siempre que los diálogos
sean al final del proceso, no me resulta nunca porque dan ganas de empezar a escribir los diálogos al principio, pero siento que para mí el ideal sería conocer bien de qué se va a tratar la escena, qué es lo que necesito que mis personajes digan antes de ponerme a escribir los diálogos. Otra cosa que siento que es importante para mí es siempre sospechar de la primera idea que tengo de un diálogo o de la manera en que el personaje debiera decir algo. Siento que así escapamos del cliché. Siento que lo interesante es cuando nuestros personajes nos sorprenden. Creo que el objetivo de toda escritura de un diálogo es generar una ruptura de un patrón, de un diálogo establecido. Y siento que eso es siempre la primera idea que uno tiene, o el cliché. Entonces sospecho siempre de esa primera idea. A veces es genial, pero si es genial, bueno, que se quede, pero luego de una segunda revisión. Otro objetivo, siento, de una escritura ya de diálogo propiamente tal, es generar una cita memorable, por así decirlo, o una línea memorable. Siento que eso va a hacer que la película también trascienda. O sea, siento que la construcción de la historia, pero uno se recuerda muchas películas por escenas importantes y por diálogos que trascienden. O sea, solamente basta pensar en Woody Allen y en cada diálogo que uno ocupa, incluso en la vida, que es robado de Woody Allen. O sea, siento que ese debiera ser quizás otro objetivo en la escritura de los diálogos, es intentar tener alguna cita o alguna línea que trascienda, que el espectador, que permanezca en el espectador más allá de la hora y media que dura la película. Siento que un buen diálogo también puede salvar una mala estructura. Y a veces lo veo en algunas películas, con diálogos muy, muy notables que tira la película hacia arriba. Pero también un mal diálogo puede hundir una buena estructura. Entonces siento yo que también hay que ponerle mucho cuidado al diálogo, aunque yo estaba diciendo que era la etapa final del proceso, pero siento que es muy importante, como un buen diálogo puede salvar una mala estructura o un mal diálogo puede incluso hundir una estructura. El diálogo, bueno, quizás todo lo que estoy diciendo es súper obvio, pero es lo que a mí me surge decir, pero siento que debiera ir siempre avanzando. Siento que el diálogo debiera llevarnos, ojalá en la velocidad más posible, hacia adelante la película, ir avanzando. Bueno, voy a citar La vida de los peces, que es la película que estábamos hablando, que comienza, como dije, con él cuando se va de la fiesta, dice me voy, después dice no he hecho la maleta, mi avión sale temprano en la mañana. O sea, con el primer texto de la película, y perdón que es un ejemplo tan autorreferente y quizás no tan bueno, pero hace que la historia, que ya sepamos hacia dónde va y nos lleva directamente hacia el final de la película. Siento que cada diálogo nos debiera ir llevando a pasos agigantados en dirección del final de la película, debiéramos ir siempre avanzando. Siento también que el diálogo, a pesar de que es una cosa que uno trabaja muchísimo en una película, creo que hay que estar muy, muy abierto, y ya también hablo como director, a las sorpresas que pueden suceder, tanto en el rodaje, tanto en el ensayo con los actores, como en el montaje también. A mí me pasó con La vida de los peces, que estuve 1 año y medio, pensé que ya tenía el guión clarísimo, escrito, pero en el montaje se fue, la mitad del guión se fue. La mitad de los textos lo fui sacando. Siento que hay que tener mucho cuidado con la sobreinformación. Siento que es ese otro pecado que podemos cometer los guionistas, de sobreexplicar, y siento que hay que imaginarse siempre que el público es muy inteligente y ojalá también tener la capacidad de exigir al espectador y no de sobreinformarlo. Entonces también en el montaje ocurre mucho una nueva reescritura del guión, en la que uno va sacando, en la que uno va puliendo y dejando solamente lo más importante. No olvidarse también de que el guión es una guía, y aquí voy a lo que hablaba del rodaje,
del proceso con los actores también. A mí me gusta mucho incluir a los actores en los ensayos, a que leamos el guión, a que lo conversemos, a estar también abierto a una posibilidad de cambiar cosas. Obviamente un guión que uno trabajó 1 año y medio no es para que un actor llegue y te cambie un texto, pero sí tener la apertura también de que si el actor propone un mejor texto, bueno, cambiarlo y un poco dejar esa movilidad del guión también. Recalcar también la importancia del silencio. Siento que el diálogo funciona también en la medida de que tenemos silencio. Y ahí también un poco voy al tema del montaje, que a veces un silencio nos va a hablar mucho más que un diálogo. Entonces siento que para mí el proceso de guión es un proceso, y decirlo, es un proceso muy muy largo. Para mí es el proceso más difícil de una película, el proceso que me da más miedo también. Por eso no he empezado con el guión de la película nueva, porque siento mucho miedo. Es un proceso que finalmente uno va a tomar una decisión que te va a acompañar para siempre. O sea, una película es algo que yo me dedico 3 o 5 años y desde el momento en que empiezo a trabajar el guión, esa decisión me va a acompañar por los próximos 5 años. Entonces esa idea, y aquí vuelvo a lo del inicio, me tiene que representar mucho. O sea, por algo yo elegí hacer esa historia porque también hay un compromiso conmigo y un compromiso con que esa historia me va a seguir acompañando después. Así que eso es lo que tengo que decir por ahora. Ojalá tengamos preguntas después para poder hablar más. Gracias. Le toca a Alicia García Diego. ¿Qué tal? Muy buenas. Voy a sacar un cigarro de plástico, avienta vapor para las autoridades. Prefiero antes de que venga un policía y me saque. Siempre que me llaman a mí a hablar sobre la estructura de guión, me siento en un entredicho. Y el entredicho parte de, yo no creo mucho en las teorías de la escritura de guión. Más bien dicho, no creo nada. No creo nada y soy una escritora muy heterodoxa. Seguramente en UCLA, si leyeran mis guiones, de entrada los descalificarían. Sacaría yo 0, sacaría yo F de reprobada en la primera clase. No cumplo jamás los requisitos. Por eso, por supuesto, descreo de los cursos y de los manuales. Y empecé hablando de esto porque hace no mucho, hace una semana, un muchacho me dijo que estaba escribiendo un guión y que estaba siguiendo a Sid Field para el famoso conflicto de la página 29, ¿no? Y yo sentí que me estaba hablando de Stalin y del plan quinquenal. Y pensé para mis adentros, qué horror, hay gente que sigue todavía escribiendo y creyendo que eso funciona, que eso existe, que eso tiene una entidad en sí. Y me imagino que a lo mejor algunos de ustedes han pasado por la lectura de Sid Field. Levante la mano aquel que haya sido así. Bueno, nunca le han filmado una película, ¿ok? Nunca le han filmado una película. Las que él dice, luego a uno las ve y no está en créditos. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Bueno, luego de este partipri, porque yo no creo mucho en estas cosas, voy más bien a las razones estructurales y básicas. Yo estudié literatura y estudié estudios latinoamericanos. Mi formación no venía del cine, nunca estuve en el CUEC ni en el CCC, que son las escuelas mexicanas por excelencia. Sin embargo, yo había aprendido a saber contar viendo cine. Por una circunstancia larga y curiosa, yo iba al cine de niña todos los días antes de saber leer. Me llevaba a la muchacha a escondidas. Entonces aprendí a leer cine con imágenes y aprendí, por lo tanto, a saber contar sin darme cuenta que yo sabía, a saber contar cine mucho mejor que lo que podía yo escribir cuentos o lo que yo había aprendido en literatura o en los talleres literarios. Cuando me tocó la primera oportunidad de escribir cine, me tocó un cuento, me tocó una adaptación del Gallo de Oro
de Juan Rulfo. No la elegí yo, me la ofrecieron, me cayó del cielo, es una historia casi como inverosímil, casi de Cenicienta. Llegó un día Ripstein que no me conocía, me lo ofreció, y en aquellas épocas iba uno al cine y firmaba un contrato y le daban adelantado. Increíble, ¿verdad? Bueno, así empecé. Yo había ya venido trabajando, haciendo adaptaciones de historietas que la CEP hacía para promover la cultura en los lectores del metro. Entonces se trataba de novelas clásicas o novelas más o menos conocidas del siglo XX, adaptarlas a historieta, y era sencillísimo, absolutamente sencillo. De repente empiezo con El Gallo de Oro, que se llama, la película se llamó El Imperio de la Fortuna, y me doy cuenta de que cuesta mucho trabajo empatar, y no la estructura, que son los famosos 3 tiempos aristotélicos, que es nacer, vivir y morir, para decirlo en cristiano, sino que me costaba muchísimo trabajo el traslado de lo que es literalmente la gramática cinematográfica. Cuando me refiero a la gramática es cada vez que he hecho adaptaciones, que es cuando más se siente la fricción de los dos tipos de lenguajes, ¿no? Y he hecho muchas adaptaciones. La fricción entre el tiempo, la gramática narrativa y la del cine. Entonces, no fue sino hasta tiempo después de haber empezado a trabajar, de hacer varias películas, que me di cuenta que el problema con el que yo me enfrentaba es el uso del tiempo. La literatura es muy flexible con el uso del tiempo. Vas para atrás, para adelante, para un lado y para el otro, se vale la omnisciencia. En el cine, y en el caso de mi carrera, agravado, porque yo he trabajado básicamente para un director, Ripstein, que trabaja además con planos secuencias. El problema con el que yo me enfrento es, en el cine, cada secuencia que escribimos es una cápsula, es una molécula de tiempo real. Es muy claro cuando el director para el que uno trabaja hace plano secuencia. Quiere decir que cuando uno pone fulanita abre la cajetilla y fuma, yo tengo que contemplar en el guión y en el uso del tiempo y en el uso de las expectativas de mi espectador, el tiempo que le va a llevar a abrir la bolsa, sacar la cajetilla, quitar el orito, arrancar, sacar el cigarro y prenderlo. Mucho tiempo, mucho tiempo. Estas moléculas de tiempo real que son cada secuencia, y en mi caso plano secuencias, las aglutinan las elipsis, pero en realidad, ¿quién es quien las aglutina? Las aglutina el público al querer saber, al involucrarse en la historia, al identificarse en la historia y querer avanzar con la historia. Todos hemos estado en el cine y hemos tenido sentados al lado de nosotros una señora o uno mismo que te adelantas a la historia, ¿no? Sí, ahorita se le va a olvidar la maleta, dice la señora de al lado. Bueno, eso es la esencia cinematográfica. El cine está basado en la necesidad del espectador de adelantarse a la historia, porque al adelantarse a la historia va pegoteando, va dándole unidad, ensalivando, para decirlo de alguna manera más gráfica, las unidades aisladas, más teatrales, que un poco lo que hablabas tú, de la unidad de tiempo y espacio que existen en las secuencias. Pero como el cine no es teatro, lo que lo diferencia es esto, lo que se llama el movimiento progresivo, la anticipación del espectador para irlo juntando. ¿Cómo logro yo involucrar al espectador? Pues básicamente, y lo decías tú hace ratito, con la selección de información que le voy dando, por horrible, pedestre, poco poético que suene, cuando estamos contando estamos seleccionando información y organizando en qué momento la vamos soltando para ver qué reacción vamos a obtener del público. Suena elemental, suena pedestre, pero en el fondo es eso lo que hacemos. Cuando él decía es importantísimo elegir un tema,
yo le llamo óptica, es exacto. Historias hay muchísimas y yo sigo pensando que el cine todavía, a lo mejor en el futuro no lo es un contador de cuentos. Yo todavía no he podido comenzar una película sin tener un cuento que estoy contando y sin que sea mi último referente lo que más me importa. Sin embargo, ese cuento puede ser contado de 1000 maneras y es el cómo lo que hace nuestra tarea de los escritores, ¿no? Encontrar ese cómo. Y ese cómo depende directa y esencialmente de ¿y por qué estoy contando esta historia? ¿Qué es lo que me interesa de esta historia? Cuando Ripstein y yo trabajamos juntos, probablemente la parte más creativa de nuestro proceso, la parte que directamente más creativa, en donde estamos encontrando la historia, es ¿por qué la estamos contando? Y utilizamos el sistema del abogado del diablo, ¿no? Y para quien no lo sepa, es cuando van a hacer a alguien santo, la iglesia le ponen a un abogado del santo, que es otro cura que tiene que andar buscándole los pecados. Lo que hacemos Ripstein y yo es, uno propone una historia y el otro es el abogado del diablo, no por esto, no por lo otro, no por lo de más allá. Y en esta búsqueda del abogado del diablo, lo que encontramos es ¿por qué nos interesa? ¿Por qué me muero si no cuento esta historia? Porque tenemos que tener en cuenta que van a ser 3 años, por lo menos, de humillaciones, rechazos, frustraciones. Va a ser horrible, le van a pagar uno nada. Entonces, si no estás muy convencido, no vas a aguantar, no vas a poder. Entonces, realmente tienes, en el momento en que seleccionas la historia, que decir, mato por hacerla, mato. Yo en varias ocasiones he dicho mato y lo he pensado y casi lo he fraguado, pero bueno, una vez que uno tiene, que sabe por qué quiere contar esa historia, tiene la óptica. Y la óptica es selección, claramente selección de información. Un ejemplo muy evidente. Profundo Carmesí está basado en una historia real. Historia de asesinos. Lo normal es que fuera un film noir, ¿no? Normalmente, si lo hubieran filmado en los años 40, habría sido un film noir. Salma Hayek hizo una versión posterior, que no sé cómo se llama, si alguien sabe, bueno, en fin, sale John Travolta, es el detective, ¿no? Y ella es la gorda. Bueno, ella hace el papel de la gorda. Ahí está la misma historia contada en film noir. Anteriormente Leonard Cassel le había contado la misma historia se llaman los Honeymoon Killers, en farsa, en tono de farsa, y es una película estupenda y fantástica. Nosotros queríamos, de hecho Ripstein quería contarla desde el año 65, cuando la había encontrado en un viejo libro de crímenes. Y no la habíamos hecho nuestra hasta que no nos dimos cuenta de por qué la queríamos contar de esa manera y por qué si no la contábamos nos moríamos. Nosotros lo que queríamos contar era una historia de un amor loco, el amor fou. No nos interesaba para nada la indagación policíaca. Creo que los asesinos, los policías que aparecen al final aparecerán 5 segundos, tienen 3 frases. A mí nunca me ha gustado mucho la farsa porque siento que el autor se coloca por encima de sus personajes y hace tonguing, los convierte en personajes kitsch, y eso es muy paternalista, ¿no? Muy autoritario. A mí me interesaba en ese momento muchísimo contar una historia sobre la imposibilidad del amor. Veníamos hablando en las películas anteriores sobre lo destructivo que es la familia, ¿no? Vamos, yo estoy convencida y cada vez más convencida que la familia es el enemigo natural que todos tenemos, ¿no? Y el origen de la familia es
el matrimonio, más no el amor. Yo quería hacer una reflexión sobre el amor loco, que es un poco hablar sobre la eternidad y volver a hablar sobre lo que les decía que a mí me interesa muchísimo, que es el tiempo, el concepto del tiempo y cómo el tiempo es en el fondo lo que hace que el cine sea cine. Nuestra relación con esos 90 minutos, que es una camisa de fuerza, y el tiempo es lo que hace que el cine sea cine y no teatro, y no cuento, y no literatura. A partir de eso, mi conclusión personal es que cada película y cada historia tiene su absoluta estructura distinta y su distinta manera de ser contada. Y cuando digo eso, también suele sonar como lugar común, y uno se para enfrente del escritorio y dice, ¿cómo sé cuál es mi estructura? Bueno, cuando se tiene lo que decía él, el tema claro, ya sabes cuál es la única manera como puede ser contada. Escribí una película que se llama El Evangelio de las Maravillas, que es sobre una herejía, sobre la Nueva Jerusalén. ¿Se acuerdan de ese grupo de Michoacán que predicaban el fin del mundo desde los años 80 o 70? La primera vez que conocí a Ripstein y la primera conversación que yo tuve con él fue sobre esta historia. Es obviamente una historia cara. Me llamó para hacer el Imperio de la Fortuna, y a partir de ahí, hasta 10 películas después, siempre nuestra próxima película era El Evangelio de las Maravillas. La verdad, tardamos mucho, uno, porque es cara, dos, porque hablar de problemas religiosos le importa a muy pocos productores, pero tres, y por sobre todo, porque yo no sabía cómo contarla. Y no sabía cómo contarla porque no queríamos una película sociológica, volviendo de qué queremos hablar. No nos interesaba una película sociológica, nos interesaba una película teológica, que creyera junto con sus personajes, que la película creyera junto con sus personajes que el mundo se iba a acabar. Y eso tenía que determinar la estructura, de qué manera, para que vean cómo cada película tiene su propia estructura. Uno de mis personajes, el que habla del fin del mundo, al final de la película es Dios, que es Paco Rabanne viendo el fin del mundo a través de una pantalla de televisión. O sea, es Dios. ¿Qué es Dios? Quienes hayan tenido alguna clase de catecismo, es inmenso, y es eterno, omnipotente, omnipresente, y es eterno. O sea, el tiempo eterno es el tiempo que no es secuencial. Exactamente la reversa de los 90 minutos de los que hablaba él. Era muy difícil para mí encontrar la forma de trasladar, de empatar la eternidad con la narrativa cinematográfica. Entonces, decidimos, yo no sé si para bien o para mal, pero a estas alturas creo que era por lo menos la más acorde a la estructura de lo que queríamos hablar, en darle estructura de fresco. La pintura, a diferencia del cine o de la novela, se lee de manera discontinua. Yo puedo ver primero, en un mural, veo primero a Hernán Cortés y por acá veo a Marx y por último leo el letrerito, o en un cuadro renacentista primero veo a la Virgen y luego me voy al paisaje del fondo. O no, puedo primero empezar por el paisaje del fondo y luego ir al manto y luego a la cara de la Virgen. Me da la posibilidad de leerlo con distinto orden. Y eso me permite engañar al tiempo en el cine, meterle una trampa al tiempo. Entonces lo que hicimos fue darle una estructura en donde el tiempo está recortado en 13 historias, que son las 13 estaciones del Vía Crucis, 3 historiecitas mínimas, pero para no caer en la trampa, porque esas 3 historiecitas tendrían a su vez estructura temporal, lo que hicimos fue irlas zigzagueando, cortarlas para adelante y para atrás. ¿Cuál era el único propósito? El único propósito era hacer un fresco, un mural, en donde no hay mayor protagonista que el fin del mundo y esta masa de dioses pequeñitos, que es totalmente distinta a la estructura de Profundo Carmesí. Son 3 actos
perfectamente bien estructurados, 3 viudas, además tienen ellos la ventaja de que en la vida real eran 3 viudas. Si algún día quieren adaptar algo, quieren basarse en algo, el cine, las historias de crímenes son perfectas, tienen principio, desarrollo y final, todas, son magníficas. Pocas cosas me han costado menos trabajo en la vida que Profundo Carmesí.